words that I can change. Leave my Muy bien, buenos heart open, días, but buenas stay tardes o buenas noches, dependiendo, siempre dependiendo del lugar, el momento en el que estés escuchando o viendo este contenido exclusivo de Comechingones Multimedios. Como todos los martes, transitamos este fin de octubre, frío, a pesar del fin de octubre, por si alguno se confunde con respecto a la indumentaria que estamos teniendo. Y nos visita para hablar de emprendimientos, emprendedores, la columna del día y de la semana también, nuestro querido Ale Blistein, y también conocido en las afueras del Monte Nativo como Peter Champaqui. Ale, ¿cómo andás? Buenas. Bien, bien, Rubén, acá estamos. ¿Qué se cuenta? ¿Qué se cuenta? Se cuenta que hoy vamos a tratar un tema de estrategias, engaños y azar. Son tres situaciones que se van dando en un devenir histórico. Estrategias, engaño y azar. Tal cual. Me gustó. Bueno, vamos a empezar con el año 331 a.C., que fue una matanza que hicieron 20 mujeres, que lo percibí en la radio, en otro programa, que me gustó muchísimo, y es que 170 matronas de familias patricias envenenaron en realidad a importantes personas y patricios. Evidentemente habrá sido una estrategia porque se descubre que fue un envenenamiento, pero el gran problema que tuvieron en ese momento era cómo articularlo con la justicia, cómo dar justicia a esa situación. Lo dejo ahí porque para el que le interese, con solo ¿Cómo lo busca? Lo puede buscar en Google porque esto es tiene mucho archivo. El caso siguiente se llama Bubble Trouble en inglés, que son qué problemas hubo con los tulipanes en el 1600, donde a alguien se le ocurrió regalar tulipanes como un regalo especial, y resultó que la gente le encantó los tulipanes en el 1600 y mucha gente empezó a comprar, y por supuesto el valor subía y subía. A partir de eso, algunos se dieron cuenta de que podían plantar el tulipán, que no era nada fácil, y así era como el precio continuaba subiendo y cada vez aparecían subespecies cada vez más especiales y más caras. Llegado un momento, mucha gente se animó, invirtió muchísimo dinero, algunos hasta, empeñaron su casa, empeñaron joyas, y gente, también de mucho dinero empezó a comprar en cantidad, y ahí es donde viene el problema, donde el precio por este exceso empieza a bajar y se produce una crisis de aquellas que el corralito se quedó chico. En Holanda fue todo esto. En 1634, por supuesto también la pueden googlear, pero estoy contando situaciones de esas donde uno sigue la estrategia de alguien y por ahí se lleva una sorpresa. 1634, sí. de esta época, de esta era. De esta era. El tercer caso que tomo es el de la guerra que hubo entre Francia e Inglaterra en 1815, y Inglaterra, para lograr equipar y todas sus fuerzas, desarrolló, emite títulos que se llamaron bonos de guerra para financiar la guerra contra Napoleón. Si Inglaterra ganaba, por supuesto, ¿no? Subía muchísimo el valor. Pero ¿qué pasaba? Estaba Nathan Rothschild, el famoso Rothschild, que continúa su familia siendo importante en el mundo. Algunos dicen que es el más importante. Él compra bonos, pero a diferencia de todos los agentes de bolsa, él tenía un agente en el lugar de la batalla. Entonces, él es el primero que se entera que ganó en 1815, gana la guerra a Inglaterra, y entonces él va a la bolsa y le comunica a todos los agentes de bolsa, que son sus competidores, les comenta que Inglaterra ganó.
le creían, no le creían, pero era la gente más importante. Le creyeron. Entonces fueron todos a cambiar y vender sus bonos, porque obviamente el precio, con tanta venta en realidad bajó. Claro. ¿Y qué sucedió? Se dieron cuenta de que el agente de bolsa agarra y cambiando su gesto, como si fuera un gesto triste, o enojado, vende sigilosamente los bonos. Entonces, dicen, cagamos, entonces hay que vender los bonos porque se perdió. Entonces la gente se apuró, lo vende, y una vez que vendió y bajó el precio, Rothschild los compró a todos. Eso tiene que ver con la estrategia también de, ojo, conseguir las multitudes, porque... Otro caso de estrategia. Exactamente. Me gusta cómo va llevando de un lado al otro. Bien. En el interín me acordé, recuperé una frase del Charles de Gaulle que tiene que ver con el plan, porque en realidad la estrategia que uno esgrime en un emprendimiento tiene que ver con un plan. Uh-huh. Entonces mirá lo que decía, es mejor tener un mal plan que no tenerlo. O sea, está orientando Charles de Gaulle a la generación de un plan. Si nos estás escuchando, recordá que este es el bloque de emprendimientos. Andá tirando tu imaginación para ese lado también. Le digo a los oyentes, ¿no?, que nos están escuchando. Bien. Y Confucio, mucho antes, decía que para quien no tiene un objetivo, nada es relevante. O sea, por los dos lados, cualquier emprendimiento, bien hecho, mal hecho, es importantísimo tenerlo. Bien. Ajá. Aparte, luego nace la estrategia. O quizá por una estrategia vos generás un plan. Pero lo importante son ambas cosas. Quiero contar algo muy importante, que fue la paz que se firmó en Oslo en 1994 entre Israel y Palestina. Trabajosamente, porque esto tiene que ver con el mundo de los acuerdos, o de los acuerdos que pueda haber entre empresas o con los clientes, pero este acuerdo de países, que ya sabemos todo lo que pasó en la guerra antes de esa paz y después de esa paz, ellos se prepararon un año, Bill Clinton ayudó, sí. Y entonces en Noruega, trabajosamente, después de un año de acordar y conversar todos los puntos visibles, se firma la paz. Y la paz básicamente era partir el territorio en dos. Una vez que lo parten en dos, el territorio, lo firman los dos presentes. Los presentes eran Yasser Arafat por los palestinos, sí, y Isaac Rabin por los israelíes. Ustedes saben que creo que al año lo matan a Yasser Arafat, uh-huh, y también lo matan a Isaac Rabin. También lo matan. A los dos que lograron la paz. ¿Quiénes se supo? Bueno, son de esas cosas que suceden como Kennedy, no vamos a decir el síndrome Kennedy, nunca se supo quién mató a Yasser Arafat exactamente. Se sospecha. Y todo se sospecha. Lo que sí se sabe que es un loco que lo mata a Rabin, uh-huh, pero que no se puede saber quién lo mandó, no se supo nunca. Lo importante es que no se pudo cerrar esa paz y quedaba que Shimon Peres, que había estado como primer ministro, era el que, por haber logrado la paz, era el que seguro iba a ser presidente. ¿Qué sucedió? Y ahí aparece otra cosa que se enlaza con lo que se llama los ingenieros del caos. Los ingenieros del caos es un libro que salió en el 2020 que estudia cómo se puede incidir en las elecciones para que gane un candidato. Esta estrategia nace hace mucho tiempo, pero no le podían dar la vuelta hasta más o menos 2016. Hay personajes que tienen nombre y apellido. Steve Bowman, que es de Estados Unidos. Uh-huh.
Finkelstein, que es el que se mete con las elecciones en Israel, y curiosidad, su estrategia fue denunciar a Simón Pérez, que era un traidor de los judíos, y que, ¿cómo lo levanta a Netanyahu? Lo levanta diciéndole que es un buen judío, es una buena persona para defender verdaderamente a los judíos. Y así sube el presidente actual. Con esas frases y trabajando los algoritmos, logra ganar las elecciones y luego consigue las nuevas elecciones que hubo. Aquí se impuso la derecha en Israel. La derecha de Israel, sí. Los liberales. Los nacionalismos. La derecha, los nacionalismos. Es muy amplio porque la estrategia de los ingenieros del caos sigue con Trump, sigue también en el Brexit, que es donde se descubre, digamos, lo más importante, que se llama Cummings, el ideólogo de todo esto, que estaba desesperado por encontrar una relación que había entre, los criterios personales de la gente, de los votantes, y el manejo de la inteligencia artificial que venía creciendo, y logra un acuerdo con unos grupos de Canadá, creo, y ahí nace lo que se llama el problema de Cambridge Analytica, que era la institución esta de Canadá. Todo esto entiendo que es muy conocido, pero lo más importante es que es el primer ensayo que hay entre lo que es la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial para influir en los votantes. Porque, ¿qué había sucedido? En realidad no lo podían encontrar el problema porque no sabían cómo manejar semejante cantidad de datos para poder influir. Y la solución la tienen porque los físicos cuánticos necesitan y tienen un sistema de simulación de situaciones para lograr conclusiones. Y tienen que manejar millones de variables. Este sistema le encuentran la utilidad en el Big Data, o sea, todos los datos que están acumulados en todos los tipos de... Claro. Entonces, logran un sistema que está basado no en los ensayos de simulación de la física cuántica, sino en el valor agregado que se le da, o sea, cómo reacciona la cuántica, o los efectos o los resultados, agregándole valor. Y este agregado de valor es el que da la inteligencia artificial. El agregado de valor es el que permite usar el mismo sistema que se utiliza para la simulación en la física cuántica, trasladarlo a la influencia de datos con las personas una a una. Ustedes saben que este sistema se utilizó en las elecciones en Hungría, se utilizó en Francia, y por supuesto el de Cambridge Analytica, cuando fueron las elecciones de Macri, ya fue utilizado, se compra. En aquel momento ya había 6 países que lo habían utilizado y les fue bien. Eso se desarrolla, más países. Países desarrollados aparte. Bueno, México. México también. Bolsonaro en Brasil también. Bien, no, entonces no eran países Macri en Argentina. Situación. Y quizás viene la pregunta más importante. También se usó ahora en la última elección. Eso te iba a preguntar. Fehaciente, no es que me contaron, o sea... Big Data. Bueno, no es el Big Data, tiene un nombre, tiene, el sistema que se utiliza, bueno, se paga, se compra y ya está. Eso permite influenciar con palabras. Y yo creo que las palabras, porque eso no lo tengo con certeza, las palabras fueron que, viste que hay muchos que están diciendo que el miedo al breakdown o a que todo se vaya al diablo, ese miedo
fue instalado. Y eso es verdad que fue instalado. Entonces, este tipo de argumentaciones son las que tuercen las opiniones o se instalan ideas que por ahí no tienen que ver con la realidad política o la realidad cotidiana de cada una de las personas. Qué interesante, porque todas las ideas son instaladas. Bueno, hay una Lo que pelea tengas por que eso. ver es la legitimidad o la moralidad de cómo se te instalan, pero la Bueno. escuela te instala ideas, tus padres, tus amigos. Bueno, todo nace instalándose. Vos lo aprendes y lo vas absorbiendo. El tema es cuando hay una instalación no Si es- solicitada. Si es masiva, si no es solicitado, si es a través de un engaño. Exactamente. Claro. Yo no soy quien para juzgar, pero yo sí cuento lo que pasó. Cada uno podrá opinar. ¿Por qué lo cuento todo esto? Porque esto también es una materia comercial finalmente. En realidad la puja es una puja distributiva, una puja de negocios, donde hay muchos interesados en ganar, pero unos usan unos sistemas y otros usan otros. Ya estoy terminando, vos me habías pedido un tiempo, no sé si lo estoy cumpliendo. No, pero no importa. Y yo lo llamo acuerdo que te estoy la escuchando. estrategia, la llamo, como en el pasado se decía, las flechas contra los fusiles. Ujú. Porque a mí me parece que en política, no solamente en esta elección del domingo pasado, sino en otras, no es una competencia leal, porque si ambas partes están gestionando las redes para influir, sería parejo, si no, no. Por lo tanto, hay gente que decía, qué suerte que mandó dinero a Estados Unidos y qué suerte que no hay crack. Esos fueron los valores importantes. Y entonces ahora empiezo a bajar un poquito, me fui muy alto, y me voy a un acuerdo que recuerdo que hubo en 3 restaurantes de un pueblito, de un pueblo, ¿no? Turístico, donde tenían dificultad de que como había 10 restaurantes más, entonces los 3 restaurantes tuvieron 3 productos diferentes. No eran los 3 dueños socios, pero sí hicieron un acuerdo donde si vos comías en el restaurante del otro, o sea, en el segundo o en el tercero, accedías a un descuento que era del 10% en aquel momento, importante. Y entonces esta también es una estrategia de respuesta para cuando hay cierta crisis, para tratar de que tus clientes vengan a tu negocio. Sí. El penúltimo caso que quiero contar, no voy a decir la empresa, pero bueno, un padre tenía un producto muy interesante, pero no lograba que termine de estallar en lo que es los resultados. Un hijo que trabajaba en una gran empresa, que le fue muy bien, pero que terminó su ciclo, fue el inversor de ese padre que tenía un producto, por cierto, muy bueno. Este descubrimiento es azaroso, porque los dos conviven muchos años, entonces se dan cuenta al final que podían hacer algo juntos, y nació, digamos, un emprendimiento exitoso por el solo hecho de estar atentos a lo que hace el uno con el otro. Y lo último, lo penúltimo, que es, hay el cuentito chino que no sé si lo conoces, que es el buena suerte, mala suerte, quién sabe, no sé si. No lo conozco. Pero se trata de un chino, sucede en China, que tenía un caballo. Ese caballo se va y entonces le dicen los vecinos, buena suerte, o sea, qué mala suerte, qué mala suerte. Y el tipo respondía, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Ah, decía. sí, lo conozco ahora. Luego vuelve el caballo y cuando vuelve con 15 caballos, o no me acuerdo cuántos. Con lo cual dice, epa, qué buena suerte que tiene. Bueno, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Bueno, y así va continuando, con hechos positivos y negativos. Y este hombre se entregaba al azar, por decirlo de alguna manera, dejaba que la naturaleza fluya y aparentemente siempre le iba bien. Y
Otra que quiero contar, que no sé si todos lo saben, que el I Ching, que probablemente muchos de los que nos escuchen lo conocen, es un libro de estrategia. Y lo utilizaban los reyes para la estrategia. Se tiraban las monedas y salía el crucigrama correspondiente, lo interpretabas y te aseguro, porque yo lo uso mucho, no solo para mí, sino para otros, te aseguro que si haces una buena pregunta, también tenés una buena respuesta desde el punto de vista de la estrategia, ya sea personal o empresarial. Estrategias, tácticas para la vida, para la empresa, para los negocios. Bien, ¿No? tal cual. ¿Se ganó o se perdió el domingo? Suerte, mala suerte, quién sabe. ¿Quién sabe? Yo me quedo con el quién sabe, porque una cosa es perder una intermedia y otra cosa es perder una general. Yo me quedo con el quién sabe. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias a todos. Ale Blinstein, más conocido como Peter Champaquí en el monte nativo del Valle de Tras la Sierra, pasó también por el aire de GON FM.